le vamos a realizar una serie de preguntas y donde se le va a preguntar de acuerdo a lo que usted plantea dentro de terapia. Okay. Donde le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál puede ser su objetivo de una técnica, la que más ocupe? La técnica que más ocupo, bueno, son varias las que se ocupan en terapia gestal y no hay una como que más que otra. De entrada, la primera técnica que ocupo, que en gestal se llaman experimentos, o sea, hay otro tipo de técnicas, pero la principal son los experimentos. Primero, obviamente, tenemos que centrar al paciente en un estado donde esté presente, ¿no? Donde psíquicamente no esté en otro lado, y para eso utilizamos una especie como de meditaciones guiadas, que en realidad no son meditaciones, pero cierra los ojos, respira profundo, pon bien tus pies sobre el piso, y ya que está ahí, bueno, es como de relajación, primero para que esté presente, porque es muy importante en gestal, pues, digo, suena cliché, ¿no? Pero básicamente utilizamos el aquí y el ahora, y para eso necesitamos que verdaderamente esté presente. Entonces esa es como la técnica que se utiliza en la mayoría de las sesiones, ¿no? ¿Te refieres a otro tipo de técnicas, como técnicas que ya vayan más inducidas al proceso psicoterapéutico? Ok, ahí, bueno, lo que pasa es que en Gestalt podemos utilizar dos tipos de corrientes, por así decirlo, que es la relacional y la intrapsíquica. En la intrapsíquica básicamente todo es trabajar con pensamientos, y lo que más buscamos como técnica es el darse cuenta. O sea, el darse cuenta es una técnica en Gestalt, y eso lo utilizamos pues evidentemente mediante preguntas, pero no preguntas al estilo de cognitivo-conductual, sino preguntas que favorezcan al paciente a que él mismo se dé cuenta, algo así como el insight en psicoanálisis, pero psicoanálisis, bueno, pues vaya, es por la libre asociación de ideas, y acá es un poco como ir conduciéndolo a ese insight cuando ya detectamos o cuando ya tenemos un diagnóstico previo. Okay. ¿Cuáles son los alcances de esta técnica? Pues mira, cuando tú combinas un estar presente, no nada más en mente, sino en cuerpo, cuando verdaderamente tu mente no está en otro lado, sino está aquí en el proceso psicoterapéutico, y tú te das cuenta de algo y lo conectas con tus emociones, evidentemente eso tiene una potencia muy profunda en el paciente, porque no nada más lo está pensando, sino lo está pensando, lo está sintiendo también. Entonces por eso es que el alcance, digo, yo como gestaltista pues lo voy a defender siempre, y los demás dirán también su punto de vista, ¿no? Pero bueno, en la práctica clínica ya de muchos años que tengo, cuando verdaderamente logras que el paciente tenga ese darse cuenta, es muy muy profundo, porque a partir de ahí es donde entonces verdaderamente puede entenderse, y no nada más entender la situación, sino entender por qué ha hecho o se ha sentido como se ha sentido a lo largo incluso de décadas. Ok. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene en la técnica? Bueno, las limitaciones en general de las técnicas que podemos utilizar en Gestalt es que no todos los pacientes están acostumbrados. La mayoría de los pacientes vienen con esta idea de que todo está en su cabeza, y todo es a raíz de los pensamientos, y que entonces si cambian sus pensamientos cambia su vida, que es básicamente la praxis de cognitivo-conductual. Cambias pensamientos, cambias ideas, ¿no? Y cambias forma de vivir. La mayoría de la gente es así, o sea, y de hecho entienden al cuerpo como una dicotomía, ¿no? Como mente y cuerpo, cuando en Gestalt lo vemos como todo un ser total, organísmico. Entonces una de las limitaciones es justamente que muchos pacientes no se arriesgan a ir más allá. Es más, muchos pacientes ni siquiera quieren tener como este tipo de ejercicios o experimentos.
¿no? Okay. Ellos nada más es así de, yo para esas cosas no. Digo, yo no utilizo el diván, utilizo a mi hermana que es psicoanalista, pero ahí mismo de cierrar los ojos, no. Y cuando los quieres llevar al cuerpo, no se lo permiten. Cuando les preguntas qué estás sintiendo en este momento, pues nada, todo lo llevan a nivel mental. Entonces, es una de las limitaciones. Claro que se puede seguir trabajando porque entonces ya nos vamos al lado intrapsíquico de la Gestalt y mediante esa teoría lo manejamos, pero en realidad se sigue quedando nada más en la mente, ¿no? Y es muy poco lo que se trae al cuerpo, al sentido del ser humano organísmico. Ok. ¿Cuáles son los pros y contras de esta técnica? Pros, bueno, pues pros son muchos, o sea, pros es Sí, que te vas conociendo totalmente, en una totalidad y no nada más lo que piensas. Otro de los pros es que, mira, el ser humano está lleno de ideas, ¿no? Las ideas son necesarias. En Gestalt le llamamos introyectos, pero no los mismos introyectos que maneja el psicoanálisis, son otro tipo de introyectos que son necesarios para educar al ser humano, son necesarios para que tengamos normas, para que tengamos reglas, para que tengamos una civilización como tal, son necesarias estas ideas. El problema es que el ser humano también vive a través de estas ideas. Entonces deja de conocer lo que para ellos en realidad es bueno, lo que en realidad necesitan. Okay. Y van por la vida pensando y haciendo lo que creen que necesitan o creen que necesitan hacer. Entonces uno de los pros en terapia gestal es que verdaderamente reconoces lo que necesitas en tu vida y lo que quieres hacer en tu vida. No lo que te dicta la familia, los amigos, la sociedad, sino lo que verdaderamente quieres. Entonces eso como un pro es súper potente porque entonces vas a empezar a actuar en la vida conforme tú eres, pero real, no a las ideas nada más, porque yo puedo decir, es que yo siempre he sido así y a mí me educaron así. O sea, ahí estamos hablando de un paciente que nada más se basa en las ideas. Contras, ¿qué te puedo decir de las contras? Bueno, yo no lo vería como una contra en el sentido estricto de la praxis de la terapia gestal. Lo que vería en contra de la terapia gestal es que está muy mal entendida. Y técnicas como de la silla vacía está muy choteada y la utilizan casi para todo, cuando solamente técnicas como la silla vacía son para situaciones muy específicas. Punto número 1, cuando alguien ya no vive, ya no es posible que esté aquí. Entonces ahí se utiliza, pero imaginemos que es una paciente mujer que tiene problemas con su esposo y un terapeuta le pone la silla vacía a su esposo, pues para nada, pues no funciona, ¿no? No tiene nada. El malentendimiento que hay acerca de las mismas técnicas que los mismos gestaltistas utilizan, eso es lo que yo creo que afecta y es una contra. Sí, claro. Porque aparte, como la terapia gestal es un tipo de psicoterapia joven que tiene pues ya bien establecida a partir de los 70, a partir de los 50 empezó el primer libro, el PHG, pero ya hasta 60, 70, finales de los 60, 70 fue cuando ya se consolidó con un estilo de terapia real. Entonces es joven, por lo cual también ya entra en la cuarta ola de las psicoterapias y muchos de esos terapeutas que son gestaltistas también son transpersonales, otros utilizan técnicas que no son psicoterapia como constelaciones familiares, que no es ningún tipo de psicoterapia, pero ellos la quieren como integrar. Entonces una contra en eso es que empiezan a verse este tipo de psicoterapias que combinan y que entonces podría parecer una charlatanería e incluso algunas sí lo son, porque no puedes combinar solamente una técnica y llevarla al plano psicoterapéutico. Cada tipo de psicoterapia tiene sus técnicas en específico, ¿no? Y no debes de importar otras que ni siquiera pertenecen, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían las características de alguna técnica? Las características, mira, en todos los ejercicios, te voy a decir, en todos los ejercicios, en todos los experimentos, es primero el centramiento, lo que se les hablaba al principio, ¿no? Poner al paciente aquí ahora. Entonces, previamente nosotros también debemos identificar qué tipo de paciente es. Si nada más va a ser un paciente que el ejercicio va a ser de nivel 1. Nivel 1 es nada más un nivel intrapsíquico.
Nivel 2 del experimento va a ser un nivel intrapsíquico, pero también llevándolo al cuerpo, pero sin contacto físico. Y el nivel 3 es donde ya está previamente más el cuerpo que la mente y se puede llevar al contacto físico. El contacto físico como tal no hay que malentenderlo en la terapia, que puede ser terapia de abrazos, esas cosas que tampoco tienen nada que ver. Pero a diferencia de otros estilos psicoterapéuticos u otras escuelas psicoterapéuticas, nosotros sí podemos darle la mano al paciente. Cuando está llorando sí podemos incluso hasta darle un abrazo si es que el paciente lo pide. Lo permite, ¿no? Lo permite y lo pide. Eso ya es un experimento de nivel 3. Obviamente previo, más bien después al centramiento del paciente, entonces ya se lleva al paciente a escenas de su pasado, a vivencias, a traumas, y por supuesto que van a reaccionar, y el cuerpo también va a reaccionar. Entonces hay pacientes que se rompen a llorar, hay pacientes que quieren salir corriendo, ¿no? Esos ya son experimentos de nivel 3. Entonces, y después ya que llegamos al clímax del experimento, ya sea cualquiera de los 3 niveles, nuevamente, esta experiencia que está viviendo el paciente, cómo le sirve, de qué se da cuenta, y ya que pasa eso, entonces ya vamos bajando la intensidad a cerrar el ejercicio, a cerrarlo nuevamente. Hacemos igual al final una pequeña meditación para tranquilizar todo el cuerpo, y entonces ya ahí es donde termina el ejercicio como técnica. Y cuando hablo de ejercicio pueden ser muchísimas Sí, claro. técnicas dentro de lo que llamamos ejercicios o experimentos. Ok. ¿Cuál es el timing de la técnica? Es decir, ¿cuándo sabes? ¿En qué momento aplicarla? Cuando un paciente ya empieza a contactar más con sus emociones y sus sentimientos, es momento de pasar a los experimentos, es momento de pasar a los ejercicios. Regularmente siempre las primeras sesiones van a ser intrapsíquicas, ¿no? Y poco a poco los vamos a ir llevando al cuerpo. Cuando alguien ya es capaz de verbalizar qué es lo que siente y dónde lo siente, porque no todas las emociones se sienten en el mismo lado, ¿no? El enojo se siente en el estómago, la tristeza se siente en el pecho, en la garganta, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando ya verdaderamente pueden saber dónde está el sentimiento, ahí es donde entonces nosotros podemos intervenir y hacer un experimento. Los experimentos pueden ser de 5 minutos, 10, 15, media hora, pero nunca más de media hora, ¿no? Siempre ese es como el tiempo límite. ¿Por qué? Porque necesitamos también tiempo de procesamiento, que es al final de la terapia. ¿Cuál sería el procedimiento para la realización de una técnica? Pues creo que ya te lo respondí, ¿no? El procedimiento como tal de lo que te acabo de decir, de cómo va el experimento. ¿Necesitas que te diga algo más? Pues sí, ¿cuáles son las características de la población a las cuales le aplicarías la técnica? Bueno, pero en la técnica. Si quieres eso lo vemos en el modelamiento. Ok. ¿Sí? Ok, sí, mejor. Entonces, ¿la pregunta era cuál? Sí, ¿cuáles son las características de la población para la aplicación de la técnica? Bueno, en mi caso, yo no atiendo niños. No soy psicoterapeuta infantil. Hay una especialización en niños desde la Gestalt. Según tengo entendido, estos experimentos no se llevan a cabo con niños, solamente es a partir de adolescentes y adultos hasta adultos mayores. O sea, es como la población. Puede ser en psicoterapia individual, puede ser psicoterapia de parejas. También en los distintos trastornos que puede tener un paciente, ¿no? O sea, es decir, en pacientes con experiencias depresivas también se utiliza, pacientes con experiencias de duelo también se utiliza. Algo muy importante en Gestalt. En Gestalt nos basamos, si hacemos un diagnóstico, no lo hacemos como tal cumples una serie de características y como un checklist, entonces yo te digo, tienes depresión o tienes distimia, o qué sé yo. Acá lo clasificamos y sí diagnosticamos, pero en base a su propia experiencia. Entonces por eso es que hablamos de experiencias depresivas, hablamos de experiencias neuróticas, experiencias de angustia, experiencias de estrés, todo este tipo
En todos esos distintos tipos de experiencias o trastornos también utilizamos todas las técnicas. En mi caso nada más en adultos. En niños... Ok. Sí, no. Ok. ¿Cuál sería el modelamiento de la técnica? ¿A qué te refieres con el modelamiento? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es el proceso que conlleva paciente-terapia? Paciente-terapeuta. O sea, ¿cómo? Ajá, es decir, ¿cómo lo aplicarías en nosotros? Es decir, ¿cómo lo llevarías para Mira, que lo hiciéramos? supongamos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni. Supongamos que Giovanni ya es un paciente mío que ha venido... ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre? Un problema Un familiar, por ejemplo. un problema familiar con su papá, ¿no? Que siempre... Su papá ha sido violento con Giovanni desde niño. Y Giovanni viene con problemas de inseguridad, viene con problemas de autoestima, de autoimagen, y aparte está pasando por un proceso depresivo, una experiencia depresiva, y tiene dificultad para relacionarse con amigos, ¿no? Okay. Tiene mucha facilidad con amigas, pero con amigos no. Entonces, si yo utilizara la técnica del... ¿Qué podemos utilizar? Que yo viera que tiene mucho enojo con su papá, pero evidentemente Giovanni no se atreve a decirlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, como primera instancia, le diría a Giovanni, ok Giovanni, ¿estás dispuesto a hacer un ejercicio? Vamos a hacer un ejercicio que es con los ojos cerrados, donde yo te voy a ir guiando en un proceso donde lo que se trata es de empieces como sí a recordar episodios de la infancia donde tu padre te estaba violentando, pero lo más importante es que estés también en contacto con lo que estás sintiendo. ¿Estás de acuerdo, Giovanni? Sí. Entonces Giovanni me diría que sí, ¿no? Entonces ya te digo, cierra los ojos, por favor, siéntate recto, con la espalda recta, cierra los ojos, pon tus manos sobre tus muslos, pies bien en el suelo, cierra los ojos, por favor. Y haz respiraciones profundas a tu ritmo. No, yo no voy a agregar el ritmo de las respiraciones. Hala una vez, 2 veces, 3 veces. Siente tu cabeza, siente los músculos de tu cara, siente el cuello, siente la espalda, detecta si hay algún dolor, el pecho, el estómago, la espalda baja, siente tus piernas. Bueno, tus muslos, tus piernas, siente tus genitales, siente tus nalgas, todo, ¿no? Es un recorrido por todo el cuerpo para ver si detectas. Si detectas algo, vémelo diciendo, sí, a veces siento en la espalda que está un poco contraída, la mandíbula, el cuello. Entonces, ya que esté ahí, o nuevamente otras respiraciones, y le voy a pedir a Giovanni que se vaya a un suceso, ¿no? Al suceso que ahorita se te venga a la mente de un suceso violento con tu papá, ¿no? Y entonces ya, cuéntamelo. Y Giovanni entonces me lo va a empezar a contar, ¿no? Pues era un día que estábamos comiendo y entonces yo tiré el vaso con agua, lo tiré hasta el suelo, se rompió, entonces mi papá se paró y me empezó a decir que era un inútil, que no sabía hacer nada, que estaba arrepentido de tenerme. Y entonces cuando Giovanni empieza a decirme esas cosas que son dolorosas, yo empiezo a preguntarte a ti, Giovanni, así de, ¿sientes algo cuando estás diciendo esto? No, respira profundamente. Si yo miro que Giovanni cuando está diciendo esto deja de respirar, también hago ese reflejo. Veo que estás cortando la respiración, por favor respira profundamente, ¿no? Porque cortar la respiración es que está contenido, es que está conteniendo las emociones. Entonces yo necesito llevar nuevamente a la respiración para darle oportunidad a que esas emociones salgan. Como les decía, bueno, esto tiene que ser ya al cabo de que la relación terapéutica ya esté establecida, la alianza terapéutica ya esté establecida, para que Giovanni también sienta una confianza. Entonces, de alguna forma, si Giovanni llega a contactar, me va a decir, estoy sintiendo enojo, o estoy sintiendo mucha tristeza, mucho desprecio de su parte, lo que esté sintiendo, ¿no?
Entonces ahí tenemos una de dos. Si es por el lado de la tristeza, de la emoción principal de la tristeza, entonces vamos a buscar sentimientos y reflejárselos que emanen de esa emoción principal. ¿Para qué? Para que él le vaya dando más sentido, porque también tristeza es muy amplia en general, ¿no? Sino tristeza cómo, o sea, te sientes que no te quiere, que hay algún tipo de menosprecio, qué sé yo, ya llevarlo a un sentimiento exacto, ¿no? Eso si se fuera del lado de la tristeza. Si fuera del lado del enojo, podemos llegar a un experimento, ahí puedo subir el experimento a nivel 2, o incluso a nivel 3, que contacto físico no nada más es conmigo, sino yo podría llevarle, por ejemplo, darle ese cojín y que empiece a apretarlo, ¿no? Y que por ahí vaya descargando y manifestando el sentimiento del enojo. Entonces ahí podrían ser esas dos vertientes o las dos, ¿no? Ya cuando hubo una expresión emocional, ya cuando Giovanni tuvo una descarga emocional, que yo me tengo que dar cuenta de eso, cuando ya empieza a haber una respiración más rítmica, pues entonces ya voy bajando la intensidad, le quito el cojín, nuevamente que ponga sus manos, todo esto. Lo voy bajando hasta que ya está listo para abrir las manos, los ojos, y ya que abre los ojos, entonces ya empieza el procesamiento. ¿Cómo te sentiste con el ejercicio? Desde el principio hasta el final, ¿qué fueron las cosas que te callaste? Puedes decirlas ahorita, de qué te das cuenta, cómo te sientes con respecto a tu padre, a tu madre, o si surgió algo más. Entonces eso ya es el procesamiento, ¿no? Entonces básicamente esa es una técnica. No se utiliza terapia, sí, claro, porque entonces también caeríamos como en el... Sí. Bueno, cada vez que vengo me ponen a cerrar los ojos y no, es solamente para situaciones donde el terapeuta, o sea, nosotros creemos que va a ser muy potente. Y la mayoría de las veces lo es, porque después de una descarga de ese tipo, el paciente se va como bueno, para empezar, pues obviamente se va descargado, ¿no? Y se va sintiéndose bien. Pero también a lo largo de la semana pensando muchas cosas, acomodando muchas cosas. Una de las tesis que tenemos en psicoterapia gestal al trabajar en el aquí y el ahora, porque ese trabajo, esa técnica, sí podemos llevarte a la mente, a ti Giovanni, al pasado, pero cómo te está afectando ahorita. Entonces por eso es que hablamos del presente, del aquí y del ahora. Entonces cuando algo se arregla en el aquí y el ahora o se modifica, es como si la persona tuviera una serie de engranajes. Entonces, aunque el engranaje más superficial, que es el del aquí y el ahora, más o menos es eso. Básicamente también esto sería todo. ¿Sí? Sí, ¿Ya ya. necesitan más información?